buenas tardes, noches casi, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la última mesa del día de hoy, mesa que lleva por título Pedagogía Teatral y Virtualidad. Aquí, en el primer Congreso Internacional Virtual de Teatro, desde la ciudad de Morón, Teatro Gregorio de la Ferrer, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Voy a pasar a decirles quiénes componen esta mesa temática. Ellos son Martina Carfagnini, de Fisquemenuco, Rafael Spregelburg, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martina Carfagnini es actriz y es docente. Rafael Spregelburg es actor, director, dramaturgo y docente. Nerina Dip, de Tucumán, directora e investigadora. Sandra Otar, de Mar del Plata, docente teatral. Nerina Dip, es de Tucumán. Iván Tizoco, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es actor y mimo. Esta mesa la coordina el compañero Adrián Canale, que es director y docente. Cuando quieras, Adrián, te paso la posta y comienzan. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a empezar con la mesa. La primera pregunta, la primera semilla así para tirar como para empezar a hablar, sería ¿cuál piensan que es la relación entre teatro y digitalidad? Y principalmente, ¿qué decisión tomaron cada uno, cada una, en relación a la virtualidad y con respecto a lo pedagógico? Si es que dan clases en instituciones, que dan clases privadas o de la manera que sea. Propongo que empiece Nerina, si te parece. Comenzamos la charla. Un segundo, ahí está. Ahí me escuchás, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en realidad me desempeño como en varios lugares y todo lo que quiero compartir con ustedes, bueno, antes que nada les agradezco la invitación para poder un poco contar lo que estamos haciendo acá en Tucumán. Y quisiera contarles que he tomado como dos decisiones muy distintas, una dentro de la universidad y otra en el ámbito independiente, en la Sala La Colorida, donde trabajo, y bueno, ahí fue una decisión tomada con los padres de los talleres que se dictan acá, que es fundamentalmente niños, de parar para reducir el contacto virtual de los niños. Así que nosotros desde que empezó esto se cerró el teatro y bueno, pero era un poco para contar que en la universidad las condiciones de trabajo son otras y en principio nosotros empezamos con una idea de esperar un poco, el esperar hasta cuándo, ¿no? Ya vuelve la clase presencial y frente a eso nosotros empezamos a tomar algunas estrategias. Dicto una materia que se llama Técnicas de Actuación 3 en tercer año en la Universidad Nacional de Tucumán, en la licenciatura en teatro. Trabajo con el profesor Máximo Gómez y juntos tomamos una decisión que era una decisión que en principio pensamos que era un poco individual, ¿no? Que era trabajar con monólogos. Después era una respuesta colectiva porque todos los que empezamos este tipo de experiencia, yo lo había planteado en la cátedra como una continuidad del trabajo que venía haciendo sobre estudiar unipersonales y monólogos, pero finalmente, bueno, vimos que era una estrategia compartida por otros profesores en otras provincias. Frente a eso, y a lo que vos planteás, Adrián, sobre, bueno, volvió la discusión de si eso era o no era teatro, y hace poco yo escuché la conversación de Patricia Ariza y de Julia Barley,
Y ahí Patricia dice que había que encontrar un nombre para esto que estamos haciendo. Entonces, yo creo que de verdad no es ese el camino, creo que es un camino que lo estamos realizando en la cátedra con los alumnos. Nos ha dado como dentro de la experiencia la imagen que nosotros tenemos con los alumnos, con les alumnes, es como la de una especie de grupo nómade que está haciendo la experiencia inicial, como te contaba, con los monólogos, que cuando llegó julio se hizo el resto, nosotros ahí nos dimos cuenta que ya no había, que el año tenía que mutar para algún lugar, o como hicieron otras cátedras, suspender. Y era una cosa que para nosotros era muy difícil, porque habíamos hecho una renovación del pacto pedagógico. Nosotros entendíamos que lo que sabíamos era útil en la presencialidad, y que en la virtualidad estábamos ante un gran desconocido de lo que sobre el que nosotros teníamos algunas respuestas, pero que sabíamos que no era todo. Entonces, creemos que lo que estamos haciendo tiene que ver con el teatro, pero no es. Creo que estamos aportando, pienso, a esa respuesta de Patricia Ariza, de que esto tiene que tener un nombre, y que todas las experiencias van a contribuir a pensar ese nombre. Entonces lo que me gustaría compartir es que es un terreno para nosotros muy movedizo, en el que estamos trabajando, que tenemos estrategias que eran efectivas en la presencialidad, pero que bueno, que ahora están, yo no diría fragilizada, porque desde que se hizo el planteo con los alumnos, yo entiendo que esas 25 personas están contribuyendo desde sus espacios. Y vos sabés que no me quiero ir demasiado en el tiempo, solo contarte que el unipersonal era uno de los contenidos, pero que bueno, hay ahí una negociación permanente entre lo que teníamos como contenido allá en la vieja sala Paul Grusac, espacio teatral de copresencia y todo lo demás, y esta experiencia que estamos haciendo, que bueno, tal vez no tenga tantas respuestas, y sí como un andar para compartir, ¿no? Pero bueno, eso sería. Ahí está, estaba silenciado. Bueno, gracias, Nerina. Después seguimos conversando. Iván, ¿querés continuar, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, en principio, agradecer a quienes hicieron posible este primer congreso virtual de teatro, y también, bueno, celebrar los 70 años del Teatro Municipal de Morón. A nosotros, cuando nos propusieron participar de esta mesa, a mí me llegó, yo no sé si es que me lo dijeron mal o es que yo escuché mal, pero yo lo primero que interpreté fue pedagogía virtual. Igualmente la mesa hoy se llama pedagogía teatral y virtualidad. Pero bueno, yo escuché y me llegó pedagogía virtual. Entonces dije, wow, o sea, ya tienen la pedagogía virtual. Obviamente no es una cosa de un día para el otro, ¿no? Es un proceso, un camino. Pero dije, bueno, o yo voy muy lento, o vamos muy lento nosotros, o de qué me perdí. El mundo va muy rápido, pero bueno. Cuento esto porque me parece importante esto de contar, en nuestro caso, ¿no? Como la Escuela Argentina del Mimo, desde dónde nace esto de encarar el proceso virtual. ¿De dónde nace esto de... Nosotros, bueno, estamos trabajando bajo modalidad virtual, pero ¿de dónde nace eso? Y es justamente ahí donde va hoy, desde donde hoy podemos aportar nosotros, ¿no? Que es desde nuestra experiencia y de cómo encaramos este proceso virtual. Que en principio nace de la necesidad nuestra un poco como de profesores de continuar nuestro trabajo, también nace de la necesidad de continuar también con el trabajo que venían haciendo los alumnos. Y también algo que me parece importante es que nace como una posición de escuela frente a lo que está pasando.
casi hasta como una decisión política, ¿no? Es, bueno, ¿qué pasa? Está pasando este contexto pandemia. Al principio, acá, como decía la compañera, esperamos a ver que se solucione, no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, llegó el momento y tuvimos que tomar la decisión de, bueno, de empezar con el ciclo anual, de empezar con nuestro trabajo. Todo esto igual con resistencia. Yo personalmente al principio me oponía un poco a esta manera de dar las clases, ¿no? Y de encarar nuestra formación a través de este soporte, ¿no? Soporte me refiero a la virtualidad, también la plataforma por otro lado, ¿no? Porque tenemos por un espacio el soporte, la plataforma. Y también esto de que el problema, para nosotros el problema del trabajo corporal y la virtualidad, el problema del teatro y la virtualidad, me parece, el problema también del mimo y la virtualidad, que es el problema de la materia, no es el problema de lo concreto, ¿no? Que estamos trabajando justamente con eso que nos falta hoy en día, de alguna manera, que es el cuerpo y el espacio. Que igual nosotros nos podemos aproximar a este trabajo corporal y espacial a través de lo que podemos denominar, lo que denominamos nosotros que es la zona o el espacio virtual. Es decir, hay una aproximación, no estamos trabajando como nos gustaría en lo presencial, pero podemos igualmente aproximarnos hacia eso. Entonces, en una primera instancia, encaramos este proceso de preparación de los profesores, dándonos clases a nosotros mismos, ¿no? Un día daba la clase mi compañero Franco Roeta, el viernes daba Franco, por ejemplo, el sábado daba la clase yo, el domingo daba la clase Ricardo Gaete, quien es director de escena física, una escuela de mimo de Santiago de Chile, con la que estamos trabajando también juntos. Y bueno, nos empezamos a dar las clases entre nosotros. Y lo lindo y lo interesante de este proceso fue justamente, por así decirlo, utilizar la escuela para pensar la escuela. ¿Sí? Utilizar la escuela para pensar la escuela. Es decir, nosotros trabajamos con el cuerpo, trabajamos también con el espacio, trabajamos también con los objetos, ¿no? Dentro de nuestro oficio del mimo. Entonces tenemos, digamos, las herramientas como para poder pensar y deducir cómo hacer mejores las clases. Esa fue como una primera instancia, más allá de lo negativo. Yo creo que todo esto tiene cosas positivas y negativas, como todo. Pero no, me parece que estuvo muy bueno eso en un principio, esto de utilizar las técnicas dentro de nuestro oficio, utilizar las técnicas del mimo, en cuanto a lo corporal, lo espacial, para poder pensar las clases. Algo muy básico, por ejemplo, iluminación. Bueno, ¿de qué manera vamos a utilizar la iluminación para dar las clases? Porque trabajamos en principio con lo que se ve, más allá de también otras cosas. La distancia, ¿no? La distancia frente a la cámara. La distancia, el elemento fundamental dentro de lo que es la comunicación corporal, el encuadre. ¿No? Todas estas nuevas complejidades que nos ofrece esta plataforma de lo virtual. Los límites espaciales, bueno, en qué lado yo me dejo de ver, en qué lado me veo mejor, qué es lo que necesita mi cuerpo para justamente eso que estoy transmitiendo sea visible, se pueda comunicar. Y después, por otro lado, también mucho apoyo teórico. Creo que aquello que dábamos en lo presencial, hoy en día necesita un apoyo teórico mucho más fuerte. Porque también algo que nos quita esta plataforma es esa posibilidad del volumen del cuerpo. ¿No? Estamos trabajando con la frontalidad, más allá de que se puede ver de alguna manera el cuerpo, ¿no? Y utilizar distintas maneras de poder ver mejor el cuerpo, quizás un zoom con la cámara o acercarme más y demás. Un gran apoyo teórico, o más apoyo teórico. Cosa que también nos vino bien para replantearnos muchos elementos teóricos dentro de la escuela. Y por otro lado, esto de que uno enseña un poco como aprende. Yo mi formación como actor corporal, como mimo dentro de la escuela, la hice presencial. Fue viendo a mis profesoras, a mis profesores, escuchándolos, viendo a mis compañeras, a mis compañeros, escuchándolos, estando en presencial en el espacio, viéndonos los cuerpos y demás. Entonces dije,
ahora yo voy a dar clases de una forma en la que nunca formé parte. Entonces, de alguna manera nos entraban ciertos conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, una de las cosas que hicimos, una de las cosas que hice fue justamente tomar cursos de mimo. Otra vez, ¿por qué no? Para también estar en esa posición de estudiante. Para también participar en el rol de estudiante. No porque el profesor no. Yo creo que justamente uno de los espacios donde más aprendí fue siendo profesor. Pero también me parece importante, ¿no? Dentro de la docencia, con toda esta nueva complejidad que se nos abre, tomar ese rol, esa posición de estudiante, tomar clases, justamente para luego poder potenciar mi trabajo como profesor y como docente, tomar distintas posiciones. Que creo que un poco la respuesta a toda esta complejidad del teatro, del mimo, o de cualquier arte escénica o corporal, con lo virtual va a venir desde ese lado, ¿no? Como tomando las distintas posiciones, tomando los distintos lugares que hacen a lo complejo del arte escénico. Pero sobre todo me parece que eso, que la respuesta va a venir obviamente de los profesores, pero también de los estudiantes, de las alumnas, los alumnos. Y creo que algo también importante es esto de continuar haciendo, del hacer, que nos empuja y nosotros hoy en día dentro de las clases estamos con muchos aciertos, pero también estamos con muchos errores, y creo que también es eso parte de la construcción. Yo no sé si la palabra correcta es la pedagogía virtual, pero bueno, aunque sea es una palabra o un título que nos abre a pensar estas nuevas formas. Bien, gracias Iván. Martina. Hola, bueno, también muchísimas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños al teatro. Bueno, lo que yo tenía ganas de compartir un poco era el proceso de cómo nos agarró todo esto. Al principio fue también, como decía Nerina, bueno, ya volvemos. Esto es un tiempito y ya volvemos. Entonces, yo estoy en la parte de coordinación de arte dramático del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en Fisque Menuzco, en la ciudad de General Roca. Y bueno, desde la coordinación empezamos a fortalecer la parte teórica, ¿no? Las materias teóricas. Entonces, bueno, vamos con lo teórico, y un poco la práctica era, esperamos a ver qué está pasando, cómo va evolucionando todo esto. A medida que íbamos esperando, en ese esperar, tenemos un compañero que lo quiero destacar, que es Juan Rolón, que además de ser actor, es ingeniero en sistema. Entonces tiene toda esta habilidad virtual, y junto a él nos animamos a empezar a pensar, a hacer un encuentro en lo que nosotros llamábamos nuestro festival de teatro que hacíamos todos los años. Primero pensamos en un encuentro y después dijimos, bueno, no, festival, ¿y cómo lo hacemos? Y bueno, tomemos los recursos que tenemos como universidad. Y por suerte hace un tiempo venimos teniendo un convenio con el Instituto de Artes del Espectáculo, a través de la mano de Jorge Dubati, y con la Universidad de Antioquia, en la parte de la Facultad de Artes Escénicas. Entonces teníamos estos dos fuertes, hablamos con Jorge y encaramos el festival, pensándolo en un cruce que siempre fue también el espíritu del festival, el cruce de el artista y el arte y su arte, y que lo pudiera compartir con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, tratamos de rescatar el espíritu del festival. Si bien decíamos, bueno, hacemos obras, no hacemos obras, ponemos, ¿no? Mostramos. Eso también generó toda una discusión. Nosotros trabajamos con una institución al lado de IUPA, que es la Fundación Cultural Patagonia, que tiene toda la infraestructura de escenario. Entonces, desde ahí ellos dijeron, bueno, pongamos obras y las sacamos por nuestra plataforma. Entonces utilizamos dos obras, una de César Brie,
Y después hicimos un desmontaje con César uno de esos días, y también pusimos la obra Lombrices con una directora de acá, Olga Corral. Y bueno, y fueron 4 días de charlas que tienen que ver con todos temas teatrales, con nuestra universidad también, porque el primer día fue el recorrido del primer director de teatro que falleció con el COVID, igual porque estaba grande y lo agarró y no tenía de dónde sostenerlo. Entonces nos pareció un buen momento para hacerle un homenaje y para hacer un recorrido de la historia de nuestra universidad, que antes era un instituto. Después hicimos una charla sobre la iluminación y la poética teatral, con directores, con iluminadores, y después hicimos un desmontaje con un grupo de la Universidad de Antioquia que tenían una obra que era para ser virtual, que era grabada, y que no fue en época en la que estamos ahora hecha, fue hace un año atrás. Entonces compartieron un desmontaje también y hablaron de su proceso. Y bueno, y contentos con esa experiencia de festival. Y después seguíamos porque cada vez empezó a ponerse más difícil la situación para la vuelta, así que como estrategia lo que yo veo como positivo y como equipo en la dirección es que nos juntamos mucho entre docentes. ¿Qué hacemos? Bueno, juntémonos. Entonces, lo que antes no se podía hacer porque no había tiempo, porque no tenemos tiempo para juntarnos, para planificar, para ver cómo hacemos, bueno, esta vez hubo tiempo y necesitábamos ese apoyo. Y después otra cosa que me gustaría también decir es que más allá de lo que nos pasaba a nosotros o lo que nos pasa a nosotros como docentes, es lo que les pasa a los estudiantes y a las estudiantas que nos piden estar en la presencialidad que sería esta, ¿no? El Zoom. El Zoom es la presencialidad de hoy. Y nos piden que veámonos, profe, aunque sea veámonos, ¿no? Entonces eso para nosotros, para todo el equipo docente, fue un subidón. O sea, yo pensaba en esto que decía Iván también, la pedagogía virtual, y voy a decir algo que por ahí suena cursi, pero lo voy a decir porque lo creo, la pedagogía del amor, porque a nosotros nos unió esa fuerza de estar pasando una situación muy crítica en un montón de lugares, y donde fue, bueno, juntémonos para salir adelante, para ver, y juntémonos a través de la pantalla. Y bueno, y estamos haciendo estos procesos, estas creaciones y viendo hacia dónde vamos. Bien. Gracias, Martina. Rafael. Hola, se escucha ahí, ¿verdad? Ahí se escucha, perfecto. Bueno, qué curioso, ¿no? Que sigamos reunidos en torno a la idea de esta mesa de intercambio de opiniones, y que lo sigamos llamando mesa, por ejemplo, ¿no? Me parece que me gustaría empezar un poco por ahí, por cómo nos aferramos a las maneras tradicionales en las que hemos adquirido conocimientos. La palabra mesa es una idea y sirve para expresar lo que todos entendemos por mesa, y luego lo aplicamos a otra cosa, y no nos detenemos a pensar que ya no hay mesa, que esto es una especie de colección de pixelados, de distintas latitudes que parecen compartir con la mesa solo la idea de los platitos de delicias una al lado de la otra, y que estamos utilizando un concepto mesa de una manera que nuestra red conceptual no entiende, y que nos estamos adaptando a esa forma de no entender, ¿no? Coincido mucho con lo que se dice, como lo primero, como una especie de epistemología autorreferencial, lo primero que se pone en evidencia es qué es enseñar, qué es transmitir un conocimiento, ¿no? Iván decía, aprovechamos para tomar clases de aquello que estamos enseñando, porque evidentemente los mecanismos con los cuales nos estamos comunicando han cambiado.
y también esta idea de lo teórico, ¿no? Yo no suelo dar clases es decir, no podría imaginarme dando clases de actuación en estas condiciones, y cuando doy talleres, que es muy, muy frecuente, lo hago cada vez que viajo, ¿sí? En general, por ejemplo, en Buenos Aires no doy clases, porque estoy muy ocupado con mis propias creaciones o con otras cosas, pero cuando viajo a trabajar, viajo a dar clases. Entonces también he empezado a pensar, pero ¿por qué las clases que yo doy son solamente cuando viajo y no a lo largo del año? ¿Por qué tengo que concentrar lo que enseño en 5 días y no extenderlo en 34 teóricos, como sería si trabajara para una universidad o similar? Quiero decir con esto que me parece que todos estamos descubriendo, naturalmente, las ventajas y desventajas de todo esto, lo cual es estéril hablar, pero me parece que es interesante compartir sobre todo los aspectos positivos, porque de los negativos tenemos todos una lista grande anotada y ya nos vamos a empezar a quejar. Pero lo positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, por primera vez decidí, luego de casi 20 años, volver a dar clases de dramaturgia. Lo que yo suelo hacer se llama dramaturgia actoral, es decir, doy clases de elementos de dramaturgia, elementos de escritura teatral, pero sometidos al caos, al quilombo de la creación en el ensayo. Es decir, les paso a los actores una suerte de recetario de ideas más o menos prácticas, más o menos teóricas, para poder construir escena. Nada de eso puedo hacer en la interacción de lo virtual. Nada. Entonces decidí dar clases de dramaturgia y descubrí que hay una enorme cantidad de cosas que tienen que ver con escribir una obra, escuchar, que el otro te la lea, señalarle lo que te parece que puede funcionar, que funciona muy bien en el entorno virtual. No solo funciona muy bien, sino que me parece que ha llegado para quedarse. Yo empecé a dar un curso en Madrid, en abril, cuando comenzó lo de la pandemia, porque me parecía que era razonable lo que me proponían desde España. Yo no voy a viajar, si quieren podemos hacer esto. No voy a poder dar el curso que pensaba dar, que era de dramaturgia para actores, porque yo para eso necesito que se muevan, que interactúen, que propongan, que se pierdan en una especie de caos que solo la dinámica escénica con sus interrelaciones puede producir. Pero puedo dar clases teóricas. Y esto es una cuestión que nos está pasando a todos. Descubrimos que no sabemos qué parte es la teoría de lo que hacemos y qué parte es la praxis de lo que hacemos. Y nos hemos obligado a separarlo en términos muy, muy concretos. Mira, yo te voy a explicar. Cuando puedas, hacelo. Y vemos. Y en esta separación también aparece algo muy extraño, muy autoanalítico, donde cada docente empieza a preguntarse en qué cree. ¿En qué creo y de qué manera lo puedo transmitir? Curiosamente, con este curso en Madrid me fue muy bien. Yo les avisé a los alumnos, no creo que puedan escribir piezas en este contexto. Yo voy a hablar de un conjunto de creencias que tengo, a ver si nos sirven, y después en algún momento podemos reunirnos en un taller y discutir. Y la verdad es que no, muy rápidamente empezaron a escribir y la discusión era tremendamente organizada. Alguien leía, si alguien quería opinar, se anotaba, o teníamos todo un código de respuesta sí o no, acercando un objeto rojo o un objeto verde a la cámara, rápidamente uno podía, porque en un momento llegué a tener muchos alumnos, tenía uno de los cursos que di acá en Argentina, tenía 70 alumnos, entonces era imposible seguir a todos en la pantalla, y encontramos unas maneras inauditas, nosotros mismos nos sorprendíamos de que funcionaran, de empezar a reflexionar precisamente sobre unas partes que empezamos a llamar teóricas por no poder ponerle otro nombre. Pero yo creo que no son exclusivamente teóricas. Es una forma de reflexión que esta especie de tecnovivio permite, que a lo mejor lo presencial obturaba, ¿no? Con su demanda de resolución, de resolver corporalmente, de producir resultados. Han sido no poco habituales los momentos donde nos quedamos mirándonos en el silencio del Zoom, y alguien, por tener que romper ese silencio, llegar desesperadamente a una idea, es decir, a una solución. Todas cosas que en la dinámica del intercambio corporal a veces no suceden. Es decir, yo encontré que, por ejemplo, la enseñanza o la práctica de la escritura dramática empezó a tener sentido aquí. Y no solo empezó a tenerlo, sino que, como decía antes, creo que se va a quedar. Porque, por ejemplo, yo me encontré con el privilegio enorme de poder dar un curso
con gente de latitudes muy diferentes. Teníamos gente de Italia, de España, de Ecuador, de México, de la Patagonia, todos al mismo tiempo, en unas circunstancias que normalmente no se darían. ¿Por qué? Porque cuando uno va a tomar un curso, viaja al lugar en el que se da y está como azorado por lo que yo llamo el espíritu del lugar, ¿no? Si estás en México, vos sabés que la realidad mexicana es así, entonces te adaptás un poco a enseñar lo que te parece para una realidad X. Si estás en la Patagonia es otro, y si estás en París es otro. Acá no había espíritu del lugar que valiera. Cualquiera podía aportar desde su mirada, desde una coyuntura especial. En Italia, por ejemplo, ya estaban saliendo de la cuarentena y nosotros seguíamos encerrados. Entonces en el intercambio había algo, era para nosotros esperanzador, y al mismo tiempo era como recibir mensajes de un futuro, que todavía no llega, pero mensajes de un futuro. Y la verdad, debo decir que para mi sorpresa, todos teníamos ganas de que funcionara. Entonces funcionó. Lo digo porque a veces, en la desesperación del encuentro persona a persona, esta abstracción, esta capacidad de mirarse de afuera, desaparece. De la misma manera que llamamos mesa a algo que no es una mesa, repetimos por tedio y por rutina algunas cosas a las que estábamos acostumbrados y que eran buenas, nadie dice que no fueran buenas. Ahora no existe más y estamos desesperados buscando todo esto, y es innegable que esto genera otro pacto de creatividad y otro pacto de supervivencia. Y en eso estamos. Después, si les parece, podemos ver cómo cada uno se piensa en el futuro de esta dinámica, y si es que es necesario, pero para empezar me parecía que estaba bueno que pensáramos cómo nos obligó a salir de la rutina, y al salir de la rutina empezamos a descubrir, claro, que lo que estamos haciendo no es teatro, pero sí estamos enseñando para una práctica que es teatral. Muy bien. Sí, gracias, Rafa. Sandra. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero agradecer realmente esta invitación, estoy muy agradecida, y bueno, que Mar del Plata esté representada aquí ante esta mesa y este encuentro que me ha parecido fantástico con todas las personalidades y todos los temas que se han tocado. Bueno, la mesa anterior fue muy emotiva también, la de Elizondo, bueno, fantástico. Bueno, yo voy coincidiendo con un poco con todos. Yo soy escenógrafa, y es mi trabajo habitual en Mar del Plata, pero estoy aquí específicamente para hablar de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que es la escuela que dirijo acá en Mar del Plata, y que tiene una especificidad de tener dos carreras, el profesorado de teatro y la tecnicatura en actuación teatral, y el FOBA, que es la formación básica de un año anterior. Nosotros en febrero habíamos armado hicimos montones de reuniones como hacemos comúnmente para pensar, proyectar. Bueno, fue fantástico, hicimos la inscripción, todo estaba listo para largar cuando largó la pandemia en vez de nosotros, y fue complejo, muy complejo, porque claro, quedamos como muy sin saber para dónde salir, ¿no? Y lo primero que se nos ocurrió fue ingresar a una plataforma, que es la plataforma que propone el Infod. Nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires, o sea, de la estructura curricular que ofrece la provincia de Buenos Aires, y entonces lo primero que hicimos fue, bueno, aliarnos a la plataforma del Infod, que nos pareció fantástico porque era como un paraguas, ¿no? Pero el problema era que no teníamos la más pálida idea, no teníamos como Martina, que tenía quien los ayudara técnicamente. Entonces, ¿cómo pudimos, entre los profesores, primero con angustia, después con risas, con tutoriales caseros, con lo que fuera, ingresamos a la plataforma y compensamos con las aulas, hicimos las clases, nos llamábamos todo el tiempo porque era algo para nosotros tan nuevo, tan novedoso, pero lo que queríamos era que la escuela estuviera funcionando y recibir a los estudiantes. Recibimos a los estudiantes, bueno, ahí tuvimos otro pequeño impacto, que fue el que los estudiantes no estaban muy de acuerdo con la virtualidad, no querían la plataforma. Bueno, fue un poco complejo esa primera parte porque era como un shock para todo el mundo, ¿no? O sea, todos querían que la escuela
es muy conocida acá en Mar del Plata, cumplió el año pasado sus 40 años, entonces este convivio que significa el aula, esta cuestión de estar presentes, el encuentro, el mate, el pasillo, bueno, todo eso que conocemos, todo que pasa en una escuela, era lo que reclamaban los estudiantes, y era lo que obviamente no se les podía ofrecer, pero sí le estábamos ofreciendo otras cuestiones que también eran interesantes, por eso rescato muchas de las cosas que ustedes mismos dijeron, porque se hizo muy interesante la comunicación que hubo a partir de los foros, por ejemplo, la plataforma ofrece foros. Entonces, esa comunicación tan especial con cada uno de los alumnos, la escritura, tuvieron que escribir mucho, o sea, y eso fue muy interesante porque empezó a ser muy reflexivo, una ida y vuelta, o sea, lo que era meramente teórico también se convirtió en mucho de lo práctico. Claro, nos encontramos con el problema que debe haber tenido todo el mundo de la conectividad, o sea, una escuela pública como la nuestra tiene muchos problemas de su alumnado y hasta los profesores de conectividad, entonces era como plantear algo que era interesante, pero no le iba a poder llegar a todo el mundo. Bueno, entonces hicimos toda una red de contención para que le llegara por WhatsApp, por acá, por allá, para que le empezara a llegar el material o la gente pudiera ir acondicionándose para tener los elementos esenciales. Así todo, hubo muchos estudiantes que dijeron, no, yo la carrera la sigo únicamente presencial. Bueno, tuvimos que respetar esas decisiones. Hubo otros que dijeron, no, es imposible, no tengo trabajo, no puedo seguir, o sea, no tengo datos, no tengo un teléfono que pueda entrar a la plataforma, ni puedo entrar a un Zoom, entonces también tuvieron que dejar. Y eso es algo que a considerar porque el desgranamiento ha sido importante. Esta es una escuela que tiene aproximadamente 300 alumnos y que en este momento ha mermado mucho la cantidad de estudiantes, ¿no? Porque en realidad hay toda esta cuestión, para colmo ustedes saben que Mar del Plata siempre tiene esta cuestión de la falta de trabajo. Bueno, en este momento es mucho peor aún, obviamente, la situación económico-social, o sea que realmente eso ha hecho mucha mella. Hoy recibí un mensaje de una alumna, por ejemplo, diciéndome que el marido había perdido el trabajo, ella salía a trabajar y no podía seguir, o sea, no podía sostener. Bueno, ese tipo de cuestiones que obviamente son realidades que no las podemos desconocer, ¿no? A pesar de todo eso, creo que hay muchos estudiantes que pudieron continuar y que este segundo cuatrimestre, que ya sabemos que obviamente no solamente el cuatrimestre, no sabemos cómo va a empezar el año que viene, no solamente cómo vamos a terminar sino cómo vamos a empezar el otro, pero de igual forma estamos trabajando fuertemente, o sea, el compromiso es muy grande y realmente se ha logrado esta cuestión que si bien, como todos decimos, es teatro, no es teatro, estoy haciendo actuación ante cámara, pero bueno, todo este trabajo es un aporte a la carrera que están haciendo. No sabemos exactamente cómo sigue, o sea, si va a tener continuidad el año que viene, por lo menos los primeros meses para hacer los exámenes, porque nosotros tenemos un CAI, que es un Consejo Académico Institucional, tenemos la asamblea de estudiantes, los estudiantes son muy activos, tenemos mucho contacto con los estudiantes, hemos hecho redes de contención, porque hay algunos que no tenían ni siquiera dinero para sobrevivir, entonces realmente hemos hecho también ese tipo de contención, y es importante esto de la red, de cómo nos fuimos comunicando y las cosas que vamos resolviendo. Por ejemplo, a mitad de año había que tomar exámenes de las materias prácticas y resolvimos con el CAI no tomarlas. O sea, las materias prácticas se toman únicamente en presencialidad. Pero bueno, son estas cuestiones y estos acuerdos que vamos llegando con la participación. O sea, nosotros consideramos mucho la participación de los estudiantes en todas las decisiones que vamos tomando, porque, bueno, tenemos en cuenta que es una comunidad y como tal nos tenemos que ir moviendo, ¿no? Así que, bueno, esa es por el momento nuestra perspectiva. Bien. Gracias, Sandra. Bueno, yo voy a exponer muy rápidamente la experiencia a partir de mi coordinación pedagógica en la escuela Pedro Escudero, que es una escuela municipal que está acá en Morón, que ya tiene 17 años de trayectoria y que
tiene una cursada de 3 días a la semana, turnos matutino y vespertino, y que tiene 5 materias troncales, actuación corporal, vocal, análisis de texto, historia del arte y la cultura, y un laboratorio de creación teatral en espacios no convencionales. Digamos, esas 6 partes componen la escuela. Al igual que les ha pasado a todas y a todos, a partir de marzo fue todo un cimbronazo, una especie de... Barba en la primera charla decía de que todos estábamos en SATs, ¿no? Como en una especie de detención, sin saber para dónde sale la acción. Así que en nuestro caso lo primero que nos interesó es, y esto que decía Sandra y decía Martina también, en general, que es algo de mantener la red, ¿no? Crear comunidad, mantener esa comunidad. La escuela tiene obviamente desde la primera camada del 2007 hasta ahora, tiene una comunidad de alumnos y exalumnos muy grande. Entonces lo primero que nos interesó es mantener esa comunidad. Desde un primer momento, o sea, sabemos que no íbamos a hacer teatro, o sea, esto que estamos haciendo no es teatro. Incluso uno de los grupos que armamos en Facebook se llama La Escudero en Acción, esto no es teatro. O sea, lo que nos empezamos a plantear con todo el cuerpo docente, de manera absolutamente horizontal y discutiendo, es qué nueva manera, qué nuevo lenguaje, qué tipo de encuentro nuevo íbamos a tener con los alumnos y las alumnas. Que no iba a ser teatro, íbamos a tratar de encontrar nuevas redes, nuevas maneras de comunicarse, pero sabíamos, por eso me interesaba también la opinión de quienes trabajan en instituciones tipo universidad, o como la EMAD de Sandra, o el YUPA, porque en nuestro caso la decisión fue saber que no iba a ser una cursada de año normal, que nos íbamos a proponer estos nuevos encuentros, nuevas formas de resoluciones visuales, que nos permitiera encontrar algunos puntos de contacto con lo que podría ser la actuación, pero que no iba a ser teatro, que iba a ser otra cosa. Que por ahí también, como decía Nerina al principio, íbamos a tratar de encontrarle el nombre, en algún momento lo íbamos a encontrar. Entonces nos propusimos eso, seguir en contacto con el alumnado, pero saber que la cursada presencial de este año va a ser en el 2021. Que quienes iban a ingresar a primer año, porque nosotros también nos agarró la pandemia justo en el examen de ingreso que tenemos en marzo, decidimos hacer ingresar a todos los que estaban intentando entrar a primer año, y que tendrán que cursar el año que viene nuevamente ese primer año, porque esto no fue una cursada normal, fue otro tipo de encuentro que es muy enriquecedor. Comparto esto que dice Rafael, de tratar de encontrarle las cosas positivas, ver qué estamos aprendiendo en esta situación. Nuestra escuela tiene una cosa singular y característica, que es como, a pesar de tener una exigencia pedagógica bastante importante, es una escuela no formal, en el sentido que no tiene un título habilitante, por lo tanto nos permite una libertad en la toma de decisiones bastante grande, y que tomamos entre los 11 docentes que llevan adelante las materias. Entonces, por ahí, a diferencia de otros lugares más institucionales, no teníamos esa tensión de cuándo tenemos que tomar un examen, qué nota vamos a poner, o si van a pasar de año o no van a pasar. En realidad es una escuela de formación actoral, que tiene una libertad en su toma de decisiones muy grande, y eso en este momento nos fue muy beneficioso.
porque nos permitió una libertad en lo pedagógico de tomar algunas decisiones, por ejemplo, esto que contaba de crear una página, creamos una página de Facebook, en donde fueron tanto los alumnos como egresados, fueron subiendo materiales, obviamente fílmicos, que en un momento llegaron más de 60 materiales, que luego fuimos entrecruzando, generando nuevas imágenes y nuevas virtualidades a partir de combinación de 2 o 3 trabajos, y se fue creando un nuevo, como si fuera una nueva materia, una nueva manera de encontrarnos desde lo artístico. Principalmente me interesaba contar esto porque la decisión fue encontrar nuevas maneras de encuentro con los alumnos y con los egresados, y eso ha sido muy enriquecedor. Las materias teóricas también se han mantenido, obviamente, como pasó supongo en casi todas las instituciones, por esto que decía Sandra también de la conectividad o las dificultades laborales, los grupos se redujeron mucho, yo diría el 50% tal vez, pero el contacto se mantuvo. O sea, por ahí se redujeron esos grupos de tercer año, pero aumentó el contacto con egresados, entonces la comunidad escudero, que nosotros lo llamamos, se mantuvo. Entonces me parece que eso fue muy, muy importante para mantener este contacto, que me quedé pensando en lo que decía Iván, en realidad como la mesa se llama Pedagogía Teatral y Virtualidad, ¿no? Por ahí está bueno pensar cómo aparece la virtualidad en la pedagogía, ¿no? Más que si existe una pedagogía de la virtualidad, que realmente no lo sé. Eso me quedé pensando, que me pareció interesante eso que planteaba. Si les parece, abrimos como una segunda ronda pensando en esto que planteaba también Rafael, y que era algo que nos habíamos planteado previamente, el tema del horizonte, lo que viene, qué imaginan en cuanto al futuro de la virtualidad, qué cosas, qué ganancias y qué pérdidas podemos reflexionar que tenemos. Eso. Nerina. Ya voy, ahí está, ahí está. Bueno, no, en primer lugar lo que te quería decir es que de lo que plantea Rafael, fue también una discusión que nosotros tuvimos. Lo que ya se pierde, sabemos que esto se pierde, entonces fuimos a buscar las ganancias que tenía la experiencia. Entonces yo la dividiría en dos momentos. El primer momento sobre el estudio, el buscar en la teoría un soporte para ir sosteniendo esta espera que, como te decía, la hemos marcado en dos momentos, y después de julio volver a, creo que en realidad estamos repactando, y eso hace que sea bien movedizo todo esto para nosotros, volver a los alumnos y plantear, bueno, vamos a seguir, habíamos hecho estudios de variaciones durante mucho tiempo sobre los monólogos, y ahora la virtualidad para nosotros está siendo un tratar de recuperar aquello, ¿cómo te diría?, residuos del hecho teatral en lo virtual. Esta es la búsqueda que tenemos. Entonces, estas estrategias que contaban porque en realidad de verdad el aula cambia la dimensión del cuerpo, y para nosotros una de las cosas más ricas ha sido que en la Paul Grusac, nuestro espacio teatral, nosotros teníamos un contacto físico con los alumnos, con los alumnos, que era en ese espacio, y de repente ahora hemos entrado a la casa de esas personas, y eso ha producido una relación muy diferente. Entonces, y una relación que yo considero para la función de la universidad pública muy positiva, en el sentido de que está bien, no está el cuerpo, esto es lo que se pierde, pero ¿qué es lo que ganamos?
hemos tenido respuestas en algunos prácticos de preguntas del entorno de los alumnos. Cuando trabajamos una variación sobre el silencio y el monólogo, un padre que pregunta sobre el silencio, porque en realidad ya no estamos dando en un espacio cerrado la clase, sino muchas veces la clase se da en un espacio semipúblico, digamos, o sea, algunos tienen la posibilidad de tener su propio dormitorio, otros tienen un living de una pensión donde otros estudiantes de otras carreras están con nosotros, y para mí eso, ahí sí digo, Martina tiene razón en el sentido de una pedagogía del amor, porque es una otra forma de encontrarnos con personas que en la Grusac, yo digo la Grusac, así se llama nuestro espacio teatral, es un teatro viejo, en la Grusac la relación tenía otras cosas, ¿no? Entonces, de esto que buscamos, de lo positivo, francamente eso ha sido un descubrimiento para nosotros y un valor más en la producción, que obviamente tiene todas las dificultades técnicas que un poco nos estaba comentando Iván, así que cuánto la distancia en relación a los dispositivos para poder captar el cuerpo total y todo lo demás, pero hay una dramaturgia diferente que se nos plantea de ese cuerpo que llegaba a la sala sin todo ese contexto, que en la universidad pública es rico, diferente, y obviamente nos da también la posibilidad de que quienes quedaron en otras provincias puedan lo mismo cursar la carrera. O sea, yo creo que en esto nosotros hemos hecho un viaje colectivo con estas 24 personas, que nosotros como cuerpo docente estamos aprendiendo, y en ese sentido el dominio de lo técnico es un territorio en el que los alumnos son mucho más activos. Entonces, si no está compartido el acto del aprendizaje, para nosotros es muy difícil. Ahora vos decís cómo lo veo, te juro que yo, la frase de Barba a mí me dejó pensando, porque digo, es un SATS, pero ya por momentos me duelen las piernas, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Pero bueno, de verdad tengo mucho agradecimiento por esas 24 personas que están resistiendo con nosotros y buscando, como te digo, los residuos de lo que podría ser el hecho teatral en vivo, en el sentido de crear situaciones de aprendizaje en lo inmediato, improvisaciones colectivas, el trabajo sobre este rectángulo como un espacio que nos contiene. Bueno, digo, esas negociaciones que estimo que las estaremos haciendo muchos de nosotros, ¿no? No sé si te he respondido todo lo que me has preguntado, pero por ahí va mi pensamiento en este momento. No importa, está muy bien ese hilo de pensamiento, seguirlo. ¿Iván? Sí, como diría un estudiante de nuestra escuela, reventarse o reinventarse. Me quedo también con esto que dice Nerina de las posibilidades de transformación del espacio. Y es ahí donde también quiero hacer un hincapié en esto del mimo y también sobre todo de la mímesis, ¿no? De que un poco el principio de todas las artes es la mímesis, poder ser un poco el mundo, ser un poco una montaña, ser un mar, ser una hormiguita, ser un elefante. Esto lo digo como esto de la posibilidad, y no solo la posibilidad, de la necesidad que hay de transformarse. Así como muchos de nuestros estudiantes, su pieza de repente la transforman en una sala, o el comedor la transforman en una sala. Bueno, yo en el espacio en el que estoy, igualmente lo hice hace mucho tiempo, pero he tirado paredes, he levantado el piso, he pintado la pared, fui trabajando. Es decir, vuelvo con esto de la materia, ¿no? Creo que el problema de la virtualidad, que también creo que es el problema del teatro, es el problema de la materia, el problema de lo concreto. Reventarse o reinventarse, aunque no estaría mal reventar algunas cosas, pero bueno, me parece que me quedo más con esto de reinventarse. El otro día, hablando con Franco Robeta, mi compañero y también docente de la Escuela Argentina de Mimo,
él me hablaba de la eficacia artística. Hablamos sobre la eficacia artística. Digamos, hay mucha incertidumbre sobre los resultados que este trabajo virtual puede llegar a dar. No sabemos qué tan eficaz artísticamente va a ser. Pero me parece que no sé si es lo importante hoy, si es eficaz artísticamente, o si es teatro, si no es teatro. Creo que igualmente esas discusiones está buena darlas justamente para pensar el teatro. Pero creo que la importancia hoy radica en el valor humano, de empatía, de cercanía que se genera con los demás. Y de alguna manera también todo el laburo que se viene haciendo con el trabajo corporal, con el trabajo artístico, sea de la rama del teatro, del mimo, de la danza, de la pintura, de la música. Creo que ayuda en algún sentido a hacer más vivible la situación que estamos pasando. Y también la importancia esta de acercarse más al cuerpo. Acercarnos más también al mundo. Nosotros hoy en día tenemos alumnos alumnas de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Bolivia. Hay una chica de Inglaterra, tuvimos gente también de Nueva York, de España. Eso está buenísimo, está bueno, es como una manera de acercarnos más al mundo. Aún así, creo que no tiene que servir como sedante esto, ¿no? Como de, bueno, yo tengo mis posibilidades y sigo con mi formación artística, que por un lado es un escape de la realidad. Creo que los escapes de la realidad hay que tenerlas. La virtualidad está abriendo algo importante, con sus cosas malas, con sus cosas buenas, como decimos. De alguna forma también se nos impone. Estamos haciendo con lo que está pasando, se nos impone, bueno, tomamos una respuesta frente a eso. Pero creo que también es importante el sentido crítico de lo que estamos viviendo. Muchas veces en la vorágine del hacer por hacer, uno se pierde. Que también pasa de alguna manera con esto de la frontalidad, vuelvo a repetir, ¿no? Como que la clase muchas veces está acá. Y está bien porque recibimos la información, pero también creo que lo importante del trabajo corporal, también lo importante de esto, de que digo del sentido crítico, es, bueno, mirar acá, pero bueno, también mirar acá, mirar allá, mirar abajo, rotar, mirar hacia atrás, mirar hacia arriba, hacia abajo. Nosotros en nuestros cursos le preguntamos también, volviendo a esto de que no sirva como sedante, al contrario, de cómo están, de cómo la vienen llevando, qué onda con todo esto de lo virtual. También con las clases, ¿están mal? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Nosotros dentro de nuestras clases continuamos casi al 100% con cómo veníamos trabajando en lo presencial, con lo técnico, con teoría de improvisación, quizás un elemento a reforzar es el juego. Cómo estimular mucho más el juego a través de lo virtual, porque en el juego lo importante justamente era el otro, la otra. Uno libera y juega con los demás. Bueno, ¿cómo hacemos para ocupar esos vacíos? Esto también de la virtualidad, creo que hay cosas que son irreemplazables, pero el tema es esos lugares vacíos que nos deja la virtualidad, ¿cómo los ocupamos? Nosotros hoy como escuela estamos pensando, ¿no? Antes, bueno, llegabas a la clase, saludabas con el profe, los compañeros, terminaba la clase, ir a tomar algo, conversar sobre algo técnico. La clase continuaba. Hoy día la clase termina y es ¡pum! El silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como escuela hacemos para generar, que son preguntas sobre todo, ese espacio de pertenencia? ¿Cómo hacemos para ocupar esos lugares vacíos? Y esto vuelvo a esto de sentido crítico, porque también me parece que una de las nuevas perspectivas que abre esto de la virtualidad, y sobre todo hoy día en cómo estamos viviendo con esto de la pandemia y demás, que yo creo que muchas de las, por así decirlo, de la mierda que estamos viviendo no es producto de la pandemia, sino que son cuestiones ya más estructurales, que tienen que ver con el sistema en el que estamos viviendo. Esto de que me parece que es importante hoy en día repensar una real democratización del Internet. Así como el agua, como la luz, como el gas, que aún así no llegan a todo el mundo, son un acceso básico, o por lo menos así lo dice la ley o el Estado. Realmente la democratización del Internet, me refiero a una democratización no simplemente de que pueda llegar a todos lados, sino también del precio, ¿no? Quizás es algo que tendría que bajar y llegar a una totalidad
mundial, cosa muy difícil hoy en día, pero creo que son cuestiones que tenemos que pensar. Y no solamente eso, creo que también los medios. No tiene que ser un lujo acceder a una computadora o un celular que esté recopado, que sea más rápido. No tiene que ser un lujo acceder a una cámara que te permita ver y verte bien, en pos de un buen trabajo corporal. Creo que también son esos medios que habría que democratizar de alguna manera. El acceso, el problema también de la virtualidad, de todo esto que nos abre a nosotros como docentes, como artistas, creo que ese problema también de cómo vivimos. Es un problema también se agudizan todavía más las situaciones en las que vivimos hoy día, por cómo también se organiza el mundo y por cómo se organiza también la materia, sociedades, trabajo, lo afectivo, la familia. Bien, pero igualmente me parece, termino con una cosita nada más, pero me parece que está buenísimo e importante generar justamente estos espacios. Esto está bárbaro, porque al fin y al cabo un poco la respuesta va a venir de acá, de nosotros, ¿no? De la gente. No vendrá mágicamente, va a venir justamente de esto de la acción, ¿no? Que la acción es la que empuja, la que tira, es la que también nos saca de un lugar y nos lleva a otro. Pero en fin, la respuesta viene acá, de nosotros que estamos acá. Bien. Perdón, pero así tenemos tiempo de los demás y hay un montón de preguntas aparte, así las podemos ir contestando todas. Martina. Dale. Bueno, voy a agarrar la acción y la voy a separar en dos cosas, ¿no? Sí, desde lo institucional, desde el rol de la coordinación, nos toca esta parte difícil que vos comentabas, Adrián, del tema de evaluación, acreditación. Estábamos también como Nerina, esperando a volver, no volvemos. Los chicos están haciendo, y las chicas, carreras, que es una herramienta laboral. Entonces es muy delicada toda esta situación para tomar decisiones, ¿no? Y que sean las correctas. IUPA lo que hizo fue un consejo académico donde se juntó un representante de los directores de las carreras, un representante de bienestar estudiantil, un representante del centro de estudiantes, rectorado, extensión, accesibilidad, y entre todo ese conjunto de personas son un poco las que van llevando las voces, ¿no? de los docentes, de los estudiantes, y vamos tratando de tomar estas decisiones en conjunto. No hay una decisión para todos los departamentos, para todas las materias, no. Así que es como un panorama que todavía estamos construyendo, pero que sabemos que lo tenemos que construir porque hay respuestas que tenemos que dar. Hay chicos que están a un paso de recibirse. Entonces no le podemos decir, bueno, volvés el año que viene. Y porque se hizo también, porque estamos construyendo un proceso y un trabajo que reinventamos también, que bueno, en otro momento podemos hablar de esas experiencias, ¿no? que se hicieron en residencia, que se vienen haciendo. Entonces, bueno, un poco eso, y después yo doy clases en la parte de técnica de entrenamiento teatral en tercer año. Y un poco cuando también empezó todo esto, yo dije, esto es demasiado, no voy a poder. Mi compañera con la cual doy clases, que es más piba, que le tiene menos miedo a la tecnología, me entusiasmó. Ella se había puesto el Zoom, nosotros no teníamos Zoom como institución teníamos aula virtual, que el aula virtual, perdón para los que la diseñan, es poco dinámica. Entonces los chicos y las chicas lo que querían era vernos, en un mismo momento vernos. Entonces hicimos el primer Zoom y la idea era, bueno, a ver cómo están, cómo se encuentran, tienen un espacio para que corramos los muebles y poder volver a contactarse con el cuerpo. Y también lo que nosotras hicimos como algo que queríamos tomar en cuenta era, bueno, trabajar con el escenario que teníamos, que era esto, ¿no? Que tengo atrás. Y después con el concepto de salud,
que hoy nos está atravesando también. Entonces, bueno, nosotros como artistas corporales tenemos un cuerpo y, bueno, ¿qué es la salud? ¿Cómo es la salud? ¿Quién te dice el concepto de salud? Entonces, en eso también fuimos metiéndonos, esto que dice Neria, me duelen las piernas. Bueno, a ver, y no tenemos recursos, a ver qué cosas aprendiste en todo este tiempo, tercer año, para mover articulaciones, para mover sistema circulatorio, Bueno, entonces un poco fue empezar a experimentar por ahí. Y de ahí después seguimos haciendo un montón de experimentos y siempre lo que aclaramos es esto no es el aula. Esto es una experiencia que estamos construyendo juntos, pero no es el aula. Estamos viendo que podemos encontrar en esta experiencia de similitud con esos contenidos que fueron planeados para una materia que se iba a dar en otra forma totalmente distinta. Y ahí estamos yendo. Bien, gracias. Gracias, Martina. Rafael. Bueno, qué difíciles, ¿no? Cuántas ganas dan de dialogar sobre estas cuestiones y cómo sin darnos cuenta o dándonos cuenta, nos adaptamos a los formatos prediseñados por personas en Silicon Valley que deciden que habla uno, después habla otro, después habla otro, y que entonces las frases parecen quedar como enunciados aislados, separados, y no se tiende esa red de la conversación. Esto no es una conversación, ¿no? Es el registro de una... Se parece mucho al teatro filmado, que es el registro que hacemos de las sumatorias aisladas de todos nuestros intentos de entendernos, pero cuánto más fácil sería interrumpir al otro y decirle, pero perdóname, ¿están haciendo eso? ¿Están revisando las cuestiones de circulación para que los alumnos se cuiden a sí mismos en sus casas? Yo creo que todas estas cuestiones realmente nos devuelven al tema de lo humano como tema. Creo que la pandemia lo que ha puesto en evidencia, y en el teatro particularmente, es eso. Y cuando nos preguntamos por el futuro de esto, del teatro, si quieren, no solo de la pedagogía teatral, sino del teatro, es inevitable que empecemos a hablar de qué tipo de sujeto va a ser el espectador del teatro, el hacedor del teatro, es decir, qué tipo de sujetos vamos a ser nosotros. ¿Todos? No, aquellos que están dentro del privilegio de la conectividad, porque una de las cosas fundamentales que decidió la pandemia es que aquel que no tiene internet está viviendo una situación en paralelo. No sé si mejor o peor, yo sospecho que peor, pero a lo mejor también se ha liberado, por ejemplo, de las fake news, ¿no? que vienen adosadas a la hiperconectividad y ese grado de angustia que generan. Mis hijos están cursando en una escuela pública, obviamente, así que yo estoy cursando tercer grado junto con mi hijo, porque un chico en tercer grado es incapaz de interactuar con la plataforma de Edmodo, incapaz de imprimirse lo que los maestros encuentran, que es interesante, encontré este video acá y este textito acá, y del libro de inglés de la página 4, fíjense si pueden, es imposible, si los papás no les organizamos eso, los chicos no. Entonces, de pronto, por primera vez en la vida, lo humano que está en juego en la educación, los padres nos enteramos. Si no, los padres mandamos a los chicos a la escuela y nos enteramos por aquello que ellos cuenten o dejen de contar. Lo estoy diciendo con un caso extremo porque es un chico y de alguna manera necesita de los padres para ver cómo está aprendiendo lo que está aprendiendo. En el caso de los no tan chicos, que son aquellos que se quieren formar en una disciplina artística, también pasan muchas de estas cuestiones, ¿no? Se adaptan a un sistema de reglas en el cual tienen muy poca intervención, hay un preseteado, bueno o malo es el que hay, y muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos extrañando es esa redefinición de lo humano. Yo me he preguntado bastante en todo este tiempo en el que era imposible hacer teatro, me han pedido muchos artículos de reflexión teórica sobre este tema. Pero más que reflexión, son manotazos de ahogado, tratando de juntar de la realidad alrededor algunos aspectos para mí dignos de observación, ¿no? sobre el futuro. ¿Qué tipo de teatro vamos a ver cuando salgamos de todo esto? El otro día, por ejemplo, asistí a una experiencia de teatro tecnovivial, si se puede llamar así. Hay un teatro en Buenos Aires, el Teatro NUN, está haciendo una obra en el que, con una mínima intervención tecnológica de computadoras en las casas de algunos actores,
La obra se hace en la casa del actor y el actor mismo se va editando. Yo vi una experiencia que hacían Diego Gentile y Javi Marra, que son pareja y que viven juntos, y entonces tenían una cámara en el baño, otra en una computadora arriba de una estantería, y ellos se armaron una obra con los autores de la experiencia, que son Nacho de Santis y Sebastián Suñé, se armaron una obra que el público mira y compra una entrada como si fuera el teatro. Bien, esto no tendría nada de extraordinario y es en sí, en realidad, una adaptación al formato que existe. Ahora, cuando termina la obra, te invitan como espectador a aplaudir a los actores. Entonces te piden que vayas a un link, a una reunión, y un poco, primero hacemos así, y después empezamos a ver que estamos metiéndonos en la casa de 100 espectadores. Algunos están comiendo una lasaña. Yo, que estaba en la cama en calzoncillos mirando la obra, me tuve que poner una camisa para ir al teatro, porque me iban a ver. De pronto el espectador es visto por el objeto que antes simplemente iba a ver, ¿no? Hay una enorme cantidad de consecuencias en esto, lo que Eduardo Lestal llama lo visuátil, ¿no? La forma en la que, las formas de ver y el poder que emana de quien maneja la administración de esas imágenes, está muy, muy relacionado a la forma en la que vamos a vivir. Y yo creo que el teatro que se viene es un teatro que inevitablemente reflexiona sobre esto, el límite de lo humano en las épocas del convivio, la forma de que no pasa de la misma manera una persona en cuarentena que es pobre que una persona en cuarentena que tiene asegurados ciertos recursos, el reclamo permanente hacia el Estado de igualar eso para equilibrar esas desigualdades. Son todas formas de volver a poner lo humano en el ojo de nuestro análisis, ¿no? Y el teatro es y siempre ha sido la herramienta ideal para eso. Bien, gracias Rafa. Yo comparto que es difícil esta situación, es un pedido también como de la organización por esta cuestión de que no se extienda demasiado en la... yo también me quedo con ganas de a cada uno preguntarle algo y empezar a hablar sobre eso. Igual se va a extender demasiado, a eso es lo que quiero decir, que hacemos lo que podemos y todos decimos que sí a todo porque es lo que hay, pero lo que yo hablo es del deseo, ¿no? Que es lo que se enciende en uno cuando participa con su propia adaptación, y mi hijo está hiperadaptado a una escuela que ya no le interesa tanto, iba con ganas antes, ¿no? Y ahora hay tareas que no quiere hacer, está agobiado de tener que estar frente a pantallas. Él cuando estaba frente a pantallas era para jugar, y ahora que sus amigos se han transformado en cosas virtuales que responden dentro de una plataforma, como decía Martina, sí, es muy poco interactiva, es lo que se puede. Los adultos encontramos otras ventajas y otros privilegios, pero atención, porque nuestros niños se están enfrentando a esta redefinición de lo humano a partir de una cuestión enorme y global. Esto es la primera vez que pasa en la historia del planeta a este nivel de pandemia, pero de hiperconectividad a su vez. Sí, ¿no? con estos elementos, claro. Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Sandra? Bueno, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Bueno, yo hoy lo escuchaba a Arístides Vargas, que decía hay que resistir a esta situación, ¿no? De quién me dice, quién me ordena que tengo que usar este instrumento, esta herramienta. Bueno, más que nada por el hecho de, digo que para nosotros el teatro obviamente es encuentro, es cuerpo, es espacio, es tacto, mirada, contacto, o sea, todo eso creo que a lo largo de todos los años, los miles de años que tiene el teatro es lo que lo mantiene vivo, ¿no? Y es cierto todo esto que dice Rafael ahora, a nuestros estudiantes les pasa lo mismo, o sea, están saturados de esta virtualidad, de tener que, de la plataforma, de lo que es sincrónico, de lo que es asincrónico, de cuando, además que tenemos que responder nosotros como institución a la acreditación, a poner una nota que hasta ahora ha sido un acompañamiento, o sea, eso hace que reformulemos no solamente las clases, sino la evaluación, reformulemos cómo enfrentar a esta situación, porque creo que el problema básico que tenemos es que la carrera es presencial. Digo, no tenemos un diseño de virtualidad. Si tuviéramos un diseño de virtualidad sería fantástico,
pero nos obligaron, digo, a mantener algo y no sabemos cómo, o sea, es el ir haciendo. Hoy a la mañana me resonaba, caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque realmente es en eso en lo que estamos, las huellas son las que vamos haciendo en este momento, ¿no? O sea que en el futuro no sé cómo terminamos exactamente, no podría decirlo. Sí sé que es muy interesante lo que hicimos hasta ahora, lo que toda la comunidad logró hacer del EMAD, pero sí creo que hay cosas que nos van a ayudar a pensar la pedagogía, herramientas que nos van a ayudar a lo largo del tiempo, porque creo que hay herramientas que son muy interesantes, que uno tampoco las puede desconocer, porque nosotros hacíamos como todo demasiado artesanal, y eso tampoco está bueno porque como quedas como fuera del mundo, ¿no? Entonces, esto de ayornarse y decir, bueno, esto yo lo tengo que utilizar a favor de, es como emplear, porque después ha habido excesos, obviamente, de material para leer, porque todos los profesores se les ocurrió mandarles a ver obras de teatro, videos, 10.000 libros que uno tiene y que escaneó y que se los mandó. Bueno, claro, pobres, la verdad que era imposible que pudieran hacer todo eso, mirar todo eso, reflexionar sobre eso, pero bueno, está bien, por eso les digo, es como yo siento que estoy en el medio de esto y todavía no puedo vislumbrar bien hacia dónde voy, pero bueno, lo importante es el poder de resiliencia que tenemos y seguir en esto, ¿no? Y mantener que el teatro es el teatro y lo vamos a seguir manteniendo. Pero bueno, estos son herramientas y paliativos que vamos teniendo para afrontar este momento, que en realidad tampoco sabemos cuándo termina, porque cuando empezamos el primer cuatrimestre parecía que teníamos un final, pero ahora ya todavía no sabemos exactamente cuándo. Y otra cosa que quería aportar, y con esto termino, es que nosotros dependemos de la Dirección de Educación Artística, entonces no podemos determinar nosotros, o sea, con el Consejo Académico determinamos algunas cosas, pero nosotros de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Artística, nos van a bajar cómo va a terminar esto. Y hasta ahora no ha emitido nada. Entonces la incertidumbre es bastante grande porque no sabemos ¿qué específicamente nos van a decir? Entiendo que es una situación difícil también para ellos, porque esto mismo que vivimos nosotros lo viven ellos, pero necesitaríamos algún tipo de visualizar algún camino, aunque después haya que cambiarlo, porque bueno, nadie dice que nadie tiene la bola mágica para saber qué va a suceder, pero por lo menos para tener un poquito más de claridad hacia dónde nos dirigimos, con esto de las acreditaciones. Bueno, yo también doy en cuarto año del profesorado y los alumnos están a punto de recibirse. Tenemos problemas con las prácticas docentes porque artística no se los deja entrar al aula de los estudiantes. Entonces es todo muy mediatizado y tiene sus ganancias, es cierto, porque tiene otro tipo de contacto, otro tipo de trabajo, pero siempre nos falta la otra parte. Bueno, eso, Adrián, no los entretengo más. Está muy bien. Yo, si les parece, les propongo pasar algunas preguntas. Hay un montón, pero vamos a ir seleccionando para no, ya estamos en la hora y media, para no extender tanto. A ver, Paula Olazo, para vos, Rafael, dice, en este pacto de creatividad, ¿pensás que se modificará la forma de concebir tus obras, adaptarse a estas nuevas plataformas? ¿Te planteaste modificar las obras que ya tenés a ese contexto? Una pregunta. Bueno, a ver, es precisamente lo que no puedo contestar, ¿no? Voy a contar más, para ser honesto, lo que me pasó. Yo me niego a pensar que esto sea teatro, coincido en que hay que buscarle otro nombre. El teatro basa su especificidad en el convivio, ¿no? En el hecho de que compartimos tiempo y espacio, y todo lo otro, incluso el teatro filmado, que es fantástico porque uno puede acceder a registros de obras que no ha visto nunca, tiene más un valor de biblioteca. Es como informarse sobre de qué iba la obra, pero no es estar en la obra o presenciarla. Entonces yo no, de ninguna manera querría para mi teatro producir ese tipo de fenómenos. No, de entrada dije, no lo voy a hacer. A los 2 días ya lo estaba haciendo. Es decir, apareció un teatro en Gotemburgo y me dijo, mira, estamos desesperados, todo el planeta está desesperado, vamos a juntar un puñado de autores de todo el mundo y les vamos a pedir que escriban una obra en 3 días. Bueno, dije yo, si total da lo mismo, ¿no? Estaba bien,
¿qué surge de la desesperación? Ahí había un foco filosófico que a mí me interesaba, y digo, está buenísimo poder compartir una experiencia con un autor ruso, un argentino, y ver qué da la suma de las partes por separado. Claro, no es teatro, no es teatro. En Suecia estaban un poco más responsables, que podían reunirse en teatros vacíos y filmar algunas experiencias, un poco como está por empezar a hacer ahora el Teatro Nacional Cervantes, con el ciclo este de obras que van a hacer. Las van a dirigir directores o directores de televisión. En realidad se trata de un formato audiovisual hecho por gente de teatro, menos recursos técnicos, porque no es parte de nuestra gramática, no nos interesa la cuestión de los planos, el hecho de que la cámara decida qué mostrar y qué no, a diferencia del ojo del espectador, ¿no? Nosotros sabemos que son técnicas distintas, eso que se está haciendo ya existe, se llama audiovisual, se llama cine o se llama televisión, se abunda en primeros planos en vez de en otras cosas, y lo hacemos mal. La gente de teatro simplemente no es que, vamos a probar, lo hacemos mal. Es decir, el espectador que mira eso va a preferir ver una televisión más elaborada, y seguramente si puede ver una obra de teatro filmada del año 83 o un capítulo de Netflix de algo que está hecho para eso, y me parece que le va a cerrar más lo de Netflix, ¿no? Entonces digo, no neguemos eso, me parece que está buenísimo partir desde esa zona de incomodidad y decir, somos gente de teatro rapiñando, como hemos hecho con todo, con el circo, con la filosofía, con la política, de saberes de otros y llevándolos a nuestro territorio. Así que luego de afirmar vehementemente que yo no lo iba a hacer y que no iba a modificar mi teatro, escribí esta obra para Suecia, que me gustó mucho, y me gustó cómo la hicieron y cómo la montaron, y a los 3 días estaba escribiendo una con Marius von Mayenburg, un autor amigo alemán, para la Schaubühne, que ahí directamente nos filmamos nosotros, es una conversación de 2 geólogos en Zoom, y nos divertimos horrores. No es teatro, no le diríamos a alguien, vení que te invito al teatro, pero es lo que hace la gente de teatro cuando le robaron lo que estaba haciendo. O sea que no tengo una posición tomada, o sí, tengo una posición tomada que no respeto. No, que no puedo respetar. Muy bien, me parece muy bien. Acá Gabriela Gile, una amiga que dirige una escuela de teatro en San Rafael, pregunta, está claro que la virtualidad generó ganancia en algunos aspectos, pero ¿qué pasa con la presencialidad? ¿Encontrar otras alternativas implica el reemplazo del vivo? ¿Habrá luego algún equilibrio? Pregunto a cualquiera de ustedes si quieren responder. ¿Alguien quiere? Digo, pienso, si la pregunta es si otras alternativas implica el reemplazo del vivo, creo que no, ¿no? Me parece que me da la sensación que vamos a tomar algunas cosas de lo virtual, seguramente, como decíamos en algún momento de la charla, pero que obviamente la idea es volver a lo que es teatro realmente, que es ese entre el espectador y quien hace el arte, ¿no? Me parece que ese equilibrio, no sé ni siquiera si va a ser un equilibrio, creo que algunas cosas de lo virtual se van a poder tomar para cuando sigamos en lo presencial, pero no me parece que una cosa vaya a quitar la otra, pienso yo, ¿no? Yo quiero agregar solo una cosa que creo que ya he aclarado, que es decir, no es tan importante si los hacedores de teatro vamos a comulgar o no con el enemigo del píxel, y le vamos a vender nuestra alma. La pregunta es, ¿de qué tipo de humanidad hablan los formatos virtuales y de qué tipo de humanidad hablan los formatos de encuentro? Yo afirmo, y creo no confundirme con esto, que estas obras temporarias, transitorias, esto que estamos viendo ahora, solo nos crean una enorme nostalgia y que añoramos el encuentro, y que nosotros, que somos hacedores de teatro, vamos a ir a festejar la peor obra del mundo, la más mal hecha de todas, nos va a parecer extraordinaria, solo porque ocurre en tiempo real y ante nuestros ojos, la vamos a abrazar con todo nuestro amor, llorando, vamos a decir, qué bien, estaban horribles, pero qué suerte que estaban, vamos a decir. Van a pasar muchas de estas cosas, y también es probable que a los 3 meses nos olvidemos de todo. Somos así. Una vez normalizadas ciertas situaciones, digamos, ¿te acordás ese año que no salimos de casa porque no sé qué?
Es decir, no lo podemos saber, creo que hay que tomarse un poco en broma la idea de la predicción, ¿no? Todo el que trata de predecir de manera solemne, me parece que no entiende de qué está hecho el teatro, ¿no? De este error, de esta experiencia, de este análisis, que al mismo tiempo el teatro te presenta dos puntos de vista. Esto es interesante, por ejemplo, una diferencia fundamental actancial entre escribir un guión de cine, donde los personajes son utilitarios para que los protagonistas vivan su drama, y uno de teatro en el que cada actor va a ser encarnado por una persona, y entonces cada uno tiene que tener su punto de vista, y es el espectador el que hace de cámara, ¿no? Y el que entreteje ese universo. Estas técnicas existen y están estudiadas en una forma y en otra, y no nos hace ningún daño conocerlas y saber cómo reforzar las nuestras frente a las otras que ya existen, creo yo. Bien, hago una ¿Puedo última. agregarte algo, Adrián? ¿Cómo no, Sandra? No, que yo cuando me refería que algo de estas herramientas vamos a usar es para el punto de vista pedagógico, me parece que eso sí, no para hacer teatro específicamente, pero, o por ejemplo, nosotros tenemos 5 sedes, entonces en algún momento nos va a facilitar la cuestión de poder tener algún aula virtual de alguna materia que pueda ser teórica, por ejemplo, y nos va a solucionar un problema de espacio muy grande que tenemos en realidad. O sea, ya hablo de ese tipo de soluciones, ¿no? A eso me refería. Está muy bien. Acá hay una pregunta para todas y todos. ¿A qué nuevos o antiguos paradigmas este presente, este entorno, nos puso en crisis? Como docentes, estudiantes, actores, bailarines. Silencio. Mira, no sé si voy a responder, pero es algo que sí quisiera decir, que es que para mí esto nos ha llevado a cuestionarnos la evaluación, ¿no? En el sentido de que antes uno sabía, tenía unos saberes muy concretos sobre la disciplina y lo que evaluaba era que esos saberes se hayan conquistado. Y ahora no sabemos, es poco lo que sabemos. Entonces, para mí, la idea de la evaluación en arte claramente entra en jaque y en un arte tan viva y tan del cuerpo, y no tengo respuestas. Nosotros sabemos que ese es un problema que vamos a tener que resolver sobre el final de este proceso, y creo que como todo es un territorio que estamos, por eso yo decía de la idea de que nos siento como nómades caminando en un territorio que estamos creando en la medida en que lo estamos atravesando. Y yo creo que en la pedagogía la evaluación es un momento muy importante, pero para mí hoy está no fragilizado, está complejizado en lo virtual. Y la respuesta creo que va a ir dándose como viene pasando con este proceso, en la medida en que lo vayamos atravesando. Tal vez eso fragilice algunas cosas. Yo creo que potencializa, pero porque también hemos revisado la propia práctica y qué era lo que se evaluaba antes para ver qué queda en este nuevo. Bueno, eso. Perdón, sí, me parece que uno de los paradigmas fundamentales que viene a destrozarse contra la pared es el que tiene que ver, es el que tiene que ver con la asociación entre la producción cultural y lo mercantilizable, ¿no? Todos estamos, evidentemente, dándonos cuenta que aquello que producíamos, al estar prohibida su venta, es un poco como la droga, empieza a no tener precio, a no saber exactamente cómo venderlo. Quiero decir, muchas compañías han puesto a disposición sus obras y demás, y lo que antes cobraban una entrada, ahora ya no lo cobran más. ¿Qué va a pasar con eso si esa tendencia continúa? Van a pasar dos cosas. Primero, que vamos a comprender que la actividad humana llamada arte o cultura es una donación a la humanidad, y que su liberación del factor precio debería estar vigilada y amparada por los estados, porque los estados somos todos, el estado somos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya el arte venía medio pisoteando un terreno flojo cuando el costo de las obras es solo para algunos y no para todos,
Hace poco el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, lanzó unas becas de ayuda que son un cable desesperado para aquellos que no recibieron el IFE, encuadrado dentro de la población del trabajo de los artistas, es decir, con una cifra inédita, primera vez en la historia que el Fondo Nacional de las Artes dispone de estos millones, se decidió repartirlos un poco como el IFE, como una ayuda básica para los artistas. Y los jurados tuvimos que ver unas carpetas que eran desesperantes, porque dentro de esa actividad está el que toca una guitarra amateur y que la tocaba en un bar que ha cerrado porque es un bar y no puede estar abierto, hasta actores de renombre que naturalmente tampoco tienen trabajo. La desesperación era la misma de manera horizontal en personas con muy diverso acceso a la mercantilización de lo que producen, ¿no? Fue desesperante, los jurados tuvimos que hacer mucha tarea de contención entre nosotros para darnos cuenta que la marginalidad del artista ha estado siempre presente en un universo capitalista como el que se nos ha tendido como único horizonte posible. Entonces, yo decidí participar como jurado, sabía que iba a ser un garrón esa experiencia, en un sentido, fue muy desgastante y muy triste, pero digo, yo participo de esto si entendemos que esto es un ensayo para una suerte de renta básica universal, en el cual el Estado comprenda que el arte y los artistas que lo hacen no son unos vagos que prefieren hacer eso antes que cultivar soja, son gente que no contamina, que produce un factor humano y que lo presta. Entonces, ¿por qué tiene menos valor que los que están quemando islas para cultivar lo que tienen que cultivar para alimentar a las vacas, ¿no? Hay una me parece a mí, es un gran momento para cuestionar qué tipo de valores quiere acumular un país y una cultura. Y esto, la crisis del precio de aquello que tenemos para salir a vender, me parece que debe ser asumida en toda su complejidad. Y este es un paradigma que va a tener que ser revisado una y otra vez. Sí, está muy bien. ¿Alguien más quiere sumar algo más sobre esta pregunta? Bien. Bueno, tendríamos que ir cerrando. ¿Quiere agregar, alguien más quiere agregar algo más sobre el tema? Sandra, Martina, Nerina, Iván. Yo solo una cosita, creo que también un poco como decía Sandra recién, esto de que bueno, el teatro es un arte que tiene miles de años. Antes capaz era en un fogón, después empezó un escenario, por ejemplo en la Edad Media vino el catolicismo, lo censuró, el teatro fue a las calles con las carrozas, nace un poco el arte callejero, creo que un poco es eso de que el arte capaz el teatro tiene miles de años, bueno, son los primeros miles de años. Nosotros estamos atravesando todo este momento y creo que justamente esa salida, esa respuesta va a venir de nosotros, tanto como docentes, profesores, artistas, espectadores, pero creo que es habitar un poco este vacío, dejarse caer, pero bueno, y ver también qué es estar atento a ver qué es eso que acontece para poder dar una respuesta. Bien. Bueno. De poder llevar adelante y en conjunto, y esto de la reflexión, la coevaluación, bueno, nos pasamos hablando de todo eso, pero la cuestión es no ver el producto final, ¿no? Sino cómo llegar a ese proceso. Bueno, nosotros aparte tenemos las dos carreras que son diferentes, la tecnicatura y el profesorado, aunque la evaluación es la misma, digo, para todos, porque estamos hablando de la misma, del mismo teatro y de personas, pero bueno, me parece que es algo en lo cual tenemos que profundizar mucho, o sea, estamos profundizando, pero en realidad tenemos que ir mucho más aún, me parece, en estas instancias. Y bueno, eso y agradecer estar en esta mesa. Perdón, Rafael, pero qué sé yo, para mí sigue siendo la mesa. Gracias. En este cuadrado. Sí. Bueno, muchísimas gracias Nerina, fue un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Gracias Martina, gracias Sandra, Iván, Rafael, muchísimas gracias. Les cuento también que ahora a las 9 hay un trabajo surgido de la escuela
que es un montaje con egresados, lo que sería la residencia actoral, que se llama Todo y Nada, que dirigió Martín Urruti, así que si se quedan viendo, ahí hay un trabajo surgido de la Pedro Escudero. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé cómo sigue esto, si aparece ahora Miguel Terni o aparece alguien, pero... Ah, aparece Miguel Terni. Aparece. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muy piolas, muy buenas todas las exposiciones. Martina, Iván, Adrián, Nerina, Rafael, Sandra. Muchas gracias. Esperemos que cuando acabe, porque todo pasa, este momento tan perturbador, por lo menos el renacer de la pospandemia, por lo menos no sea indulgente. Esperemos que así sea. Y los invito a ver Todo y Nada, ahora en 2 minutos. Es una producción de la Escuela Municipal de Formación Actoral y los esperamos mañana. Muchas gracias por la presencia y por las palabras. Hasta luego. Gracias.